Somos alumnos de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Química en la Coordinación Académica Región Altiplano. Venimos a presentar el funcionamiento de un calorímetro de manera experimental. Un calorímetro es un instrumento que sirve para medir cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Nuestro objetivo es verificar la efectividad del calorímetro en base a lo teórico y el método experimental. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas a un cuerpo o recibidas. Es decir, sirve para medir el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que estos liberan o absorben. En fisicoquímica se utilizan los calorímetros básicos tipo vaso de café, que permiten medir la cantidad de calor que desprende o absorbe un cuerpo. En ellos se puede determinar si una reacción es exotérmica o endotérmica. Además, se puede determinar el calor específico de un cuerpo. Medida de la capacidad calorífica de un calorímetro. Las transferencias de calor se miden en un calorímetro a través de las variaciones de temperatura. Previo a toda experiencia es necesario calibrarlo, esto es, determinar su capacidad calorífica. Para realizar el calibrado, se mezcla cierta cantidad de agua fría con agua caliente y se mide la temperatura de equilibrio. Durante este proceso, una parte de la energía cedida por el agua caliente es absorbida por el vaso del calorímetro, que eleva su temperatura desde T2 a Tc. En consecuencia, como en el calorímetro no se producen pérdidas de energía hacia el exterior, la variación del conjunto formado por el calorímetro y las cantidades de agua será nula, por lo que se puede escribir de la siguiente manera. Donde Ck es la capacidad calorífica del calorímetro, esto es, cuánto calor absorbe por grado de aumento en la temperatura. Además, se ha tomado el calor específico del agua como una caloría sobre gramo Kelvin. Ahora procederemos a calibrar nuestro calorímetro. Primero calentaremos 100 mililitros de agua hasta 40 grados centígrados. Colocamos los 100 mililitros de agua a 40 grados dentro del calorímetro y posteriormente agregaremos otros 100 mililitros de agua a temperatura ambiente. Agitamos y esperamos unos minutos hasta que la temperatura llegue a un equilibrio. Capturamos los datos obtenidos de la temperatura en equilibrio y posteriormente realizaremos el mismo procedimiento, pero esta vez calentando a 40 grados 50 mililitros de agua. Los agregamos de nuevo a nuestro calorímetro, vaciamos otros 50 a temperatura ambiente y esperamos a que la temperatura quede en equilibrio. Y esa sería la calibración de nuestro calorímetro. Para calcular la eficiencia de nuestro calorímetro debemos de calcular la capacidad calorífica del mismo, utilizando la siguiente fórmula. Siendo Ck la capacidad calorífica de nuestro calorímetro, sustituyendo los datos en la fórmula para el caso 1 y despejando para Ck, obtenemos que su capacidad es de 233.3 calorías sobre el grado centígrado. Realizando el mismo procedimiento para el caso 2, obtenemos que su capacidad calorífica es de 125 calorías sobre el grado centígrado. Teniendo en cuenta que una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado 1 gramo de agua, lo ideal en el caso 1 es que para 100 gramos de agua seca sea igual a 100 calorías sobre el grado centígrado, y en el caso 2 para 50 gramos de agua seca igual a 50 calorías sobre el grado centígrado. Entonces dividimos los resultados del caso 1 y el caso 2 entre 100 y 50 respectivamente y sacamos un promedio de estos resultados para obtener la capacidad calorífica de nuestro calorímetro. Ahora llevaremos a cabo la siguiente reacción de neutralización, que consiste en una disolución acuosa de ácido clorhídrico con otra disolución de hidróxido de sodio. Obtuvimos el ácido clorhídrico del ácido muriático doméstico. Este tiene una concentración aproximada de 0.15 molar. Colocamos 100 mililitros de ácido
dentro del calorímetro. Debido a que el ácido ataca las paredes de nuestro calorímetro, ya que es de aluminio, decidimos reemplazar el recipiente interior por un vaso de precipitados de 200 mililitros. Tapamos el calorímetro, agitamos y tomamos la temperatura del mismo cuando ha alcanzado el equilibrio. Mientras se estabilizaba la disolución de ácido, procedimos a preparar 100 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio, aproximadamente 0.15 molar. Tomamos la temperatura de la disolución de la base, asegurándonos de que ya había alcanzado el equilibrio. Una vez que se conocen con precisión las temperaturas de la disolución del ácido en el calorímetro y la disolución de la base, procedimos a añadir esta al calorímetro. Mezclamos bien y esperamos a que alcance el equilibrio. Una vez llegados a este punto, se toma la temperatura de la mezcla. Asegurándonos de que ya había alcanzado el equilibrio. Bueno, ahora vamos a explicar nuestros cálculos de nuestro calorímetro. Vamos a comenzar definiendo nuestra reacción, que es la neutralización del ácido clorhídrico con una base. Entonces vamos a reaccionar como base el hidróxido de sodio, y como resultado de esta reacción de neutralización vamos a obtener cloruro de sodio y agua. Entonces primeramente comenzamos escribiendo nuestra fórmula, que sería el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico como reactivos nos va a dar cloruro de sodio y agua como productos. Entonces escribimos nuestra fórmula para la entalpía estándar de reacción, que es igual a la sumatoria del número de moles de los productos multiplicado por la entalpía estándar de la reacción de los productos menos la sumatoria del número de moles de los reactivos por la entalpía estándar de los reactivos. Entonces ahora vamos a recabar los datos en las tablas de nuestros reactivos y productos. Ahora vamos a sustituir nuestros datos en nuestra fórmula y los vamos a multiplicar todos por un mol, porque así está balanceada nuestra ecuación. Entonces los coeficientes estequiométricos de nuestros reactivos y productos es de 1, y haciendo las operaciones por último obtenemos un valor para la entalpía estándar de reacción de menos 178.82 kilojoules. Ahora para calcular la entropía estándar de la reacción tenemos una fórmula que es igual a la sumatoria del número de moles de los productos multiplicado por la entropía estándar de los productos menos la sumatoria del número de moles de los reactivos multiplicado por la entropía estándar de los reactivos. Entonces hacemos nuestra operación y obtenemos el resultado de entropía estándar de la reacción con un valor de menos 108.93 joules sobre Kelvin. Y por último, para la energía de Gibbs estándar de la reacción tenemos esta fórmula que es igual a la diferencia de entalpía estándar de la reacción menos la temperatura por el diferencial de la entropía estándar de la reacción. Ejecutando nuestra operación tenemos un valor de menos 146.35 kilojoules sobre mol. Ahora vamos a calcular el cambio de entalpía, entropía y energía de Gibbs del proceso. Vamos a definir primeramente nuestros datos obtenidos experimentalmente. Tenemos 100 mililitros de ácido clorhídrico y 100 mililitros de hidróxido de sodio. Tenemos la capacidad calorífica del agua, que son 1 caloría sobre grado centígrado, y la capacidad calorífica de nuestro calorímetro, que son 480 calorías sobre grado centígrado. Vamos a calcular la masa de nuestra solución, que va a ser la densidad por el volumen. Como nuestra solución tiene una baja concentración, vamos a utilizar la capacidad calorífica del agua,
y entonces obtenemos una masa de la solución como 200 gramos. Para calcular el cambio de entalpía, nuestra fórmula es la masa de la solución multiplicado por la capacidad calorífica de la solución por el diferencial de temperatura más la capacidad calorífica del calorímetro por el diferencial de temperatura. Sustituyendo nuestros datos obtenemos un valor de 6120 calorías, que las vamos a convertir a joules multiplicándolas por 4.184. Entonces nuestro cambio de entalpía va a ser igual a menos 25.606.8 joules. Ahora vamos a calcular la entropía y tenemos una fórmula que para el cambio de entropía es igual a la sumatoria de la masa por la capacidad calorífica por el logaritmo total de la temperatura de equilibrio entre la temperatura para ambos reactivos. Realizando nuestras operaciones, el cambio de entropía es igual a menos 23.07 joules sobre grado centígrado. Y por último, la energía de Gibbs es igual al cambio de entalpía menos la temperatura multiplicado por el cambio de entropía. Sustituimos nuestros datos y realizando las operaciones, la energía de Gibbs es igual a menos 24.895.32 joules y esto equivale a menos 24.845 kilojoules. Como conclusión, al final se obtuvo un buen rendimiento gracias a la reacción efectuada dentro del sistema, ya que el calor obtenido por esta reacción logró generar un buen cambio con respecto a la elevación de la temperatura final obtenida. Aunque la eficiencia no fue al 100%, la obtenida en el sistema no fue relativamente baja y se mantuvo dentro de un buen rango. En base a los cálculos físico-químicos de la entropía y la energía de Gibbs, en el proceso se obtuvo que se contaba con un proceso exergónico. Se refiere a un proceso que ocurre de manera espontánea, es decir, puede realizarse sin presencia de la suministración de calor. De igual forma, al obtener los cálculos para la reacción estándar, referente a la cantidad de reactivos que se tenían y los productos que se obtienen, se comprobó que la reacción es espontánea a bajas temperaturas. Es decir, se obtuvo un cambio exotérmico en la reacción, ya que ésta liberó calor. Las variables que afectaron para el cambio de eficiencia se concluyeron como pequeñas pérdidas de calor efectuadas por el sistema hacia los alrededores y el conjunto de materiales que conformaban al calorímetro. Que el calorímetro es una máquina térmica de gran utilidad para la industria, ya que facilita y optimiza los procesos. Principales aplicaciones incluyen mediciones de poder calorífico para productos alimenticios y suplementos, estudios termodinámicos de materiales combustibles, estudios de balance de energía en ecología, enseñanza de métodos termodinámicos básicos.